Bien, quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título Conducidos por Jesucristo. En este séptimo día de Panes sin Levadura, quiero ubicarlos en el contexto de la salida del pueblo de Israel de Egipto con la siguiente analogía. Así como la columna de nube guiaba al pueblo de Israel en su éxodo, una nube por la mañana y la columna con un faro, con una luz bastante brillante, guiaba al pueblo de Israel por la noche. En igual condición, esa salida de Egipto para nosotros como iglesia en la actualidad representa la columna de la luz del Espíritu Santo que guía a la iglesia. Esa es la comparación que vamos a sacar ahí en conclusión en el tema de hoy. Todos sabemos que el Dios invisible condujo a los hijos de Israel como su propia nación, como su propio pueblo. Y en su éxodo lo hizo mediante una columna de nube visible que se movía siguiéndolos en todo su camino. Iba con ellos en todo momento. Esa columna visible, entonces, para nosotros hoy también es el poder del Espíritu Santo que guía a su iglesia. Y saben ustedes que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, esa analogía de la salida del pueblo de Egipto, por el día había una nube que los protegía del sol, en la noche esa columna brillante de luz. También nosotros tenemos esa conducción de parte de Jesucristo en la actualidad, por medio de su Santo Espíritu. Ya. Entonces vamos a comprender que, así como Dios hizo ese pilar, esa nube que iba entre el ejército de Egipto y el verdadero pueblo, iba protegiéndolos en todo el camino. Ya. Pero de noche era un fuego resplandeciente. En igual condición, Dios también tiene estos elementos a favor de nosotros como miembros de la iglesia, con la guía de su Espíritu Santo, tomando como valor principal la palabra de Dios. Esa es la columna que brilla en nuestra mente en todo momento, ¿ya? El Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios como la columna que resplandece e ilumina a la iglesia en todo su caminar. Entonces es básico que comprendamos que la palabra de Dios tiene un papel fundamental para conducir al pueblo de Dios en la actualidad. Veamos qué le sucede, qué beneficios tienen los conducidos por Jesucristo. Veamos algunas características ahí. Éxodo capítulo 13, versículo 16. Éxodo capítulo 13, versículo 16. Ahí leemos en el versículo 16 lo siguiente. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. Vean lo primero que se ofrece ahí. El pueblo de Israel estaba siendo liberado por esa columna, por Dios a través de Jesucristo, con esos símbolos físicos, nube y columna. Pero entonces vemos el inicio de cómo el pueblo de Israel sale, pero en su salida Dios está liberándolos. Los comienza a sacar de Egipto. Y dice que ahí, como lo hemos leído, lo repito otra vez, Éxodo 13, versículo 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Eterno, vean ahora lo que hace Dios con el pueblo, nos sacó de Egipto con mano poderosa.
con mano fuerte. Entonces vean, al pueblo de Dios, a la iglesia también, Dios a través de Jesucristo nos está liberando del pecado. Esa lección física, el pueblo de Israel salió marchando, ordenado físicamente de Egipto, pero a nosotros como iglesia también se nos está liberando del pecado, que es el significado de la fiesta que tenemos hoy ahí. Ahora bien, ¿a qué tipo de personas conduce Dios a través de Jesucristo? ¿Conducirá Dios a personas rebeldes? ¿Creen ustedes que en ese momento de la salida del pueblo de Israel de Egipto había 1, 2 o 100 rebeldes? ¿O todos estaban en ese momento en la condición de obediencia? Salieron por obedientes, escucharon la instrucción y la obedecieron. Esto hace entender entonces que Dios en igual forma está liberando a las personas obedientes a sus instrucciones. Este grupo pequeño que estamos obedeciendo las instrucciones de Dios, entonces Dios nos está liberando también de esta sociedad. Pero no lo va a hacer con personas rebeldes. Lo hace con los hijos obedientes y comienza a conducir sus pasos uno a uno a través del Espíritu Santo. Recuerden también que cuando estamos bajo el dominio del pecado, todos estamos en casa de servidumbre. ¿Se entiende? Cuando el pecado domina nuestras vidas, estamos en casa de servidumbre, estamos esclavizados por el pecado. Ya. Por lo tanto, si estamos en casa de servidumbre, en una condición de pecado, transgrediendo la ley de Dios, es necesario ser liberados del pecado. Ya. Así como el pueblo de Israel comenzó a salir, y nosotros hemos sido liberados por la sangre preciosa de Jesucristo. Y estamos siendo liberados también con el siguiente objetivo. Estamos saliendo de la sociedad, de este Egipto espiritual, con el propósito de llegar a un momento dado, cuando lleguemos a ser reyes y sacerdotes, estaremos totalmente liberados del pecado. ¿Se han puesto a pensar? Para llegar a optar la categoría de rey y sacerdote en el reino de Dios, necesitamos ser liberados del pecado también. En Juan capítulo 2, versículo 9 leemos, Juan capítulo 2, versículo 9. Juan 2, 9 dice, estamos en Evangelio de Juan, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y comienza ahí a decirle, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vean esa reservación. Quiero unirlo a esto. Dios nos está sacando del pecado con el propósito de llegar a ser reyes y sacerdotes. Pero para alcanzar esa categoría necesitamos ser liberados del pecado. Ya. Con pecado no podemos nosotros llegar a ser un reino de reyes y sacerdotes. No optamos a esa categoría. Por lo tanto, es importante. Entonces, vean la primera característica. Dios comenzó a sacar al pueblo de Israel, a liberarlo del pecado. Y en igual circunstancia, Dios a través de su Espíritu Santo está liberando a su pueblo en la actualidad de esta sociedad. Nos está liberando para llevarnos a ser un reino de reyes y sacerdotes.
Y el que llegue a tener ese rasgo, esa característica, es porque no está viviendo en pecado. No está viviendo en pecado. Muy bien. Veamos entonces cómo Dios siguió conduciendo al pueblo de Israel de Egipto hacia la libertad. Debieron salir sin vacilar. Cuando Dios le dio la instrucción al pueblo de Israel, todos debieron haber salido sin dudas, sin vacilar. Volvamos a Éxodo 13, que es el punto de referencia. Escritura de referencia, Éxodo capítulo 13. Ahora los versículos 17 y 18 para advertir esta bendición o esta característica. El pueblo de Israel debía salir sin vacilar, sin tener la menor duda. Leemos Éxodo capítulo 13, los versículos ahora 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Vean la razón de Dios. Tratemos de entender el pensamiento de Dios ahí. No los llevó por el camino cerca, porque se iban a desanimar al ver las guerras de los pueblos y el poderío de los pueblos para guerrear. Versículo 18 ahora. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Vean ahora la condición. El punto es que al tener la orden de salgan de Egipto, el pueblo debió seguir saliendo sin vacilar. Vean que Dios tuvo ese cuidado. ¿Por qué no los llevó directamente a la tierra de Canaán? ¿Por qué los hizo rodear? Y la razón está allí claramente. Para que no se desanimaran viendo y padeciendo guerra. Dios es meticuloso, ¿sí? Tiene mucho cuidado con su pueblo para que no se desanimen saliendo de la esclavitud y van a encontrar un ambiente de guerra allí. Entonces dice, no, mejor voy a tomar esta ruta más difícil. Y comenzaron a bordear, y Dios dirigiéndolos por el camino correcto. Bien, entonces eso es. Al igual que al pueblo de Israel, no lo llevó por el camino corto para no meterlos a un sistema de duda, de desesperación, de angustia, capaz de poder decir, bueno, mejor regresemos a Egipto. Lo hace también con nosotros. Dios tiene cuidado. A partir del llamamiento que le hace al miembro de la iglesia, lo trae por un camino seguro, ¿sí? Y le va abriendo la verdad de su evangelio paso a paso para que consolide el conocimiento. Ya. Porque Dios dijo por al pueblo de Israel, para que no se arrepienta y el pueblo pueda regresar a Egipto. Ya. Entonces Dios tomó la estrategia de llevarlos por un camino más complicado, un poquito más largo, más tiempo para llegar, pero iban seguros allí. ¿Qué podemos entender entonces de esa experiencia del pueblo de Israel? Hermanos, no es fácil seguir a Jesucristo. Recuerden que ellos llevaban la columna y la nube guiándolos. No es fácil seguir a Jesucristo cuando se nos conduce por un camino corto, por un camino con grandes dificultades. No es fácil seguir a Jesucristo si no llevamos las armas de la fe. No es fácil seguir las instrucciones de Jesucristo. No es fácil obedecer los mandamientos de Dios si no tenemos el soporte de la fe. El pueblo de Israel salió por fe,
obedeció la instrucción y salieron llenos de fe. Un caso similar en nuestra vida como cristianos. No llegaremos a ser reyes y sacerdotes si no llevamos el escudo de la fe en nuestras vidas. En cualquier prueba que tengamos, la fe juega un papel fundamental para nosotros. Y con el escudo de la fe nosotros podemos ir rodeando en el camino del cristiano muchos años bregando en esta experiencia de cristianos, pero vamos fortalecidos con fe. Y aunque Dios nos lleve por un desierto, un camino donde hay que rodear muchas veredas, cuando Dios nos guía como su pueblo, Él nos conduce por caminos seguros, porque es el camino correcto. Y no importa que haya que caminar extra, no importa que tengamos que padecer pruebas y dificultades. En algunas circunstancias, su vida o mi vida o la de muchos miembros de la iglesia en el mundo puede ser un caminar a través del desierto. Ese desierto de condiciones adversas. Hay un desierto por delante de usted de aflicciones. Y quizá Dios lleve a alguno de nosotros por el desierto del luto. Pero es el camino correcto. ¿Se entiende? Al igual que lo hizo con el pueblo de Israel. No los condujo en un camino directo, inmediato, pronto, sino que los hizo rondar varios años. Esa es la experiencia de nosotros como cristianos. Eso es lo que aprendemos en esta fiesta que hoy estamos finalizando. Quizá el desierto suyo es de angustia, de soledad, de aflicción, de premuras, de escasez, de falta de salud. Pero es el camino correcto que Dios le ha señalado. ¿Se entiende? Eso es lo que aprendemos aquí. Ahora bien, el pueblo de Israel obedeció la orden. Salgan. Egipto los estaba apremiando, los sacó textualmente. Ya vimos que ellos no dudaron, ¿sí? Confiaron en la instrucción de Dios y fortalecidos con la fe comenzaron a salir de Egipto. Muy bien. Pero ¿cómo salieron? ¿Saldrían desordenadamente? Aquel tumulto corriendo, empujando, ¿sí? ¿Cómo salieron ellos de Egipto? Leámoslo en el versículo 18 de Éxodo. Éxodo 13, 18. Ahora dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto. Vean ahora en qué forma. Aquí esta traducción Reina Valera dice armados. Otra traducción usted lee salieron ordenados. Hay un orden. No salieron empujándose unos a otros. Salieron ordenadamente. ¿Por qué? Dios es un Dios de orden. Es un principio del carácter de Dios. Ya. Repito, en otras traducciones usted puede leer: salieron en buen orden, armados, ordenados. Dice, armados, dice la Reina Valera. ¿Por qué? Porque salieron siguiendo la luz que los iluminaba, la columna que los guiaba, Dios a través de Jesucristo. ¿Ya? Salieron como huésped, ordenada, armadas. Vean esa característica que transmite a la iglesia también este mismo principio. En la iglesia debe haber orden.
¿De acuerdo? Hay un orden jerárquico. Tenemos una estructura administrativa, la cual dirige, ¿sí?, nuestro caminar en este desierto, dirigida lógicamente por Jesucristo. Ahora vean ustedes, si se sale en una forma ordenada, hay armonía, hay respeto, ¿sí?, de unos a los otros, porque estaban siguiendo la columna que los guiaba. Ya, lo mismo la iglesia, seguimos a la cabeza de la iglesia, Jesucristo, y lo hacemos ordenadamente, obedeciendo sus instrucciones, asistiendo a sus fiestas santas, tal como en este día. ¿Ya? Pero piensen, si no hay orden, ¿qué puede reinar? Desorden, ¿verdad? Es lógico. Pero la Biblia dice, ¿de dónde vienen las divisiones? ¿Cuál es el origen de las divisiones? Primera de Corintios, dejemos una muestra ahí y volvamos a Primera de Corintios capítulo 1, versículos 12 al 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 13. ¿De dónde vienen las divisiones? Repito la cita, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Vean la división de opiniones. O si se quiere usted, el grado de aceptación del liderazgo, ¿verdad? Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Silas. Muy bien. Y otros decían, yo soy de Cristo. Versículo 13. La pregunta es, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿De dónde viene ese concepto? La naturaleza humana, impregnada por la influencia de Satanás, hace surgir a veces cuestionamientos en la mente del miembro. ¿De dónde vienen las divisiones? ¿Está dividido Cristo? No. ¿Murió Pablo por mis pecados? Tampoco. Entonces yo tengo que seguir las instrucciones de Dios a través de Jesucristo. Y lo hace por medio de hombres falibles, imperfectos. Pero usted tiene su mirada en Cristo, por encima de cualquier líder humano. Cuando usted desee comparar, es con Cristo, no es con nadie humanamente hablando. ¿Sí? Su sabiduría, su elocuencia, todo lo que usted pueda tener, compárelo con Cristo. Es ese el ejemplo claro. Y vean entonces el concepto que había en la iglesia de Corinto. Unos iban por Pablo, otros le apostaban a Silas, otros a Cefas. A mí me bautizó fulano, sutano, y entonces yo lo sigo. Perfecto. No, es equivocado. La iglesia sigue al líder. Nuestro líder espiritual es Jesucristo. A Él debemos de buscar. En Él debemos de ver nuestra imagen reflejada. ¿Sí? Yo quiero imitar a Cristo. Yo deseo ser como Él, no como otro miembro físico. Aunque tengan sus habilidades, aptitudes, pero también tenemos errores. ¿Sí? Hay fortalezas y hay debilidades también en cada uno de ellos. Entonces, permitamos como miembros de la iglesia que nuestra guía, toda la vida de cristianos, sea conducida por Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Ahí está enfocada nuestra vida espiritual. Muy bien, sigamos analizando esa salida de Egipto, ¿verdad? ¿Cómo salió el pueblo? Ordenado, armados, ¿sí? Bien, con un mismo sentido. ¿Qué más dice Éxodo
en el capítulo 13 ahora, versículo 21. Seguimos viendo la salida del pueblo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 13, ahora el versículo 21 apunta. Y el Eterno iba delante de ellos, no iba un líder humano, ¿sí? Claro, iba Aarón, iba Moisés, pero vean lo superior y divino. El Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, para conducirlos, para fortalecerlos. Muy bien. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Vean entonces ahora el compromiso que tenemos. ¿Usted es cristiano durmiendo o despierto? Debe ser cristiano, durmiendo o despierto. ¿Qué quiero decir? En todas las horas de su vida. Así como esa nube protegió al pueblo de Israel de día, el Eterno iba con ellos en esa nube, también en la columna de fuego de noche. Nuestro horario de cristianos es de 24 horas al día. Honrar a Dios, demostrar buenas conductas, ser paciente, etcétera, etcétera, lo que usted conoce ya allí. Pero yo recalco, tenemos que vivir una vida de cristianos 24 horas al día. Y este versículo es muy revelador. El Eterno iba delante de ellos, en la nube en el día y en la noche en la columna de fuego. ¿Qué indica? Que el Eterno iba 24 horas guiando al pueblo, como debe guiar nuestras vidas 24 horas, semana a semana, mes por mes y año tras año, hasta que Él decida hacer con nuestra vida lo más pertinente. Vean qué simbolismo más tremendo. Andaremos en luz. Entonces, ¿por qué? Porque el Eterno, la columna de fuego que alumbraba de noche, debe guiar nuestra vida. Usted comprende que Dios, desde la columna, Dios los conducía, Dios los protegió, Dios los satisfacía del hambre, de la sed. En el desierto, resplandecía sobre ellos en la columna de fuego. ¿Se dan cuenta de eso? Ese acercamiento, esa guía, esa conducción de parte de Dios para su pueblo. Y eso es lo que está haciendo Dios con su iglesia también. Hoy no está la columna de fuego delante de nosotros, pero está el Espíritu Santo, que es de poder, es de verdad, que es la luz que guía a la iglesia a través de la palabra de Dios. Simbolismos profundos para nosotros. Éxodo capítulo 13, versículo 21, ahí leo de lo siguiente. Y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Estamos comprendiendo, ese anduviesen para nosotros es todo el lapso de nuestra vida. Incluye ese factor ahí cronológico, para que anduviesen de día y de noche. Entonces, nuestra profesión como cristianos, repito, es de 24 horas, es de tiempo completo. Al igual que Dios acompañaba y conducía al pueblo de Israel de día en una nube y por la noche en una columna de fuego para alumbrarlos, en igual circunstancia Dios continúa guiando a su iglesia a través del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que está escrita en la Biblia allí. Entonces, podemos comprender que desde la columna de fuego
Dios conducía y protegía al pueblo. Desde esa columna de fuego, Dios suplía las necesidades del pueblo, de hambre y de sed. Entonces, la columna de fuego resplandecía en el desierto. ¿Y qué indica eso? Que la guía de Dios a través de su Santo Espíritu tiene que guiar y resplandecer en nuestras vidas en los momentos difíciles, en los momentos, como les dije, de dolor, de angustia, de desesperación, de escasez. Esa columna guía nuestra vida. Entonces, la luz de la presencia de Dios debe resplandecer sobre su pueblo. Por eso en Mateo se nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Es una responsabilidad de la vida del cristiano, ser luz, alumbrar en la oscuridad con nuestras normas de conducta, que sean evidentes, que alumbren, que atraigan, sí, con actitudes correctas. Y nuestra vida va a reflejar esa luz porque estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Eso va a dar un sentido correcto a la vida. Por lo tanto, el pueblo de Israel caminaba y lo hizo durante 40 años porque la columna de fuego los conducía. Por lo tanto, nosotros tenemos que caminar en luz. Hermanos, sigamos adelante con la verdad de Dios. Aferrémonos a ella. Conozcamos la verdad. Conozcamos las doctrinas fundamentales y no dejemos de obedecerlas. Porque esa columna de fuego, el Espíritu Santo, guía nuestras vidas. En igual condición como estábamos viendo el éxodo del pueblo de Israel. Muy bien, pero ¿qué va a pasar con el adversario? ¿Qué va a pasar en esa ruta que usted va a tomar? En ese camino por el cual su vida va. ¿Qué sucesos acontecerán? Éxodo ahora, capítulo 14, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Éxodo 14, versículos 8 y 9. Vean ahora qué sucede. Endureció el Eterno el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 9. Siguiéndolos. ¿Quién está ahora siguiéndolos? Faraón. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, es una montaña, delante de Baal Zephón. Saquemos la esencia de este mensaje. Faraón toma la decisión. Faraón, sinónimo de Satanás. Faraón como el representante de Satanás. Y vean entonces que ahora él tomó una decisión, ¿ya? Siguiéndolos. En nuestra vida como cristiano también tenemos ese desafío. Estamos conscientes que Satanás no está de acuerdo con nuestro sistema de vida. A Satanás no le agrada que nosotros observemos el sábado, ni mucho menos sus fiestas santas, y tratará de inducir duda, de introducir incertidumbre, de acomodarnos a su sistema para que nosotros abandonemos el camino de la verdad. ¿Sí? Leímos, pero los hijos de Israel habían salido ¿cómo? Con mano poderosa. La mano de Dios es la que nos está sacando de esta sociedad.
permitámoselas. Pensemos que es una mano poderosa la que nos está sacando y nos está ubicando en el sendero correcto, para que ya no vivamos bajo las tradiciones paganas, para que ya no vivamos de acuerdo a las tradiciones sociales, a los diferentes roles y estratos sociales. ¿Acaso no nuestros amigos nos invitan? ¿Sus amigas las invitan a ser parte de? Porque Satanás no está de acuerdo con que usted obedezca a Dios. Ahora vean que en el otro versículo dice, siguiéndolo pues los egipcios. Vean ahora, lo siguieron ellos, muy bien. ¿Iban preparados? Sí, se menciona caballería, se mencionan carros de Faraón, sistemas sociales, políticos o religiosos podemos incluir ahí, que están buscando nuestra destrucción espiritual. Nosotros desafiamos a Satanás cuando obedecemos a Dios, ¿sí? Pero tenemos la fortaleza de la fe y en las promesas de Dios y saldremos airosos. Muy bien, carros, caballería, ¿y qué sucedió? Tomen en cuenta esto, los alcanzaron. Fíjense bien la situación ahora en la que se encuentran. Los alcanzaron acampando en un triángulo, en un embudo. La montaña de Pijajirot a un lado, el mar Rojo de frente y el enemigo detrás, con su caballería, con sus carros. ¿Qué condición estaban? ¿Cuál fue la reacción emocional y humana de este grupo de personas? ¿Qué pasa con usted cuando lo encajonan el sistema? Cuando sus amistades, sus patronos o algo los encajonan y dice, disculpen, pero no hay permiso, el que usted solicita. Es un día laboral, es inicio de semana, y usted me está pidiendo un día. ¿Qué sucede ahí? Hay angustia. Nos sentimos totalmente acorralados. Nos alcanzan esas amenazas y en un momento dado decimos, no, mejor me quedo trabajando, mejor no asisto este sábado, porque la presión es grande de Satanás. ¿Se entiende? Es grandísima. Ahí estaban, y Satanás y su caballería y su ejército, sus carros, los alcanzaron. ¿Qué hubo en la mente de Faraón? Ya los pillamos, ya los tenemos acorralados y de esta no se van a salvar. Vamos otra vez a encadenarlos y a jalarlos para Egipto. Miren lo que pensó Faraón. Versículo 3 del capítulo 14 ahí mismo. Ven cómo reaccionó Faraón. Éxodo 14, versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, vean quién está hablando, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Encerrados están en la tierra, no hay escapatoria, no hay salida. Tenemos que tomarlos como esclavos una vez más y regresarlos a Egipto. No hay otra alternativa. ¿Acaso no es esa la consigna de Satanás en contra de nosotros? Y de ahí nuestras pruebas, de ahí nuestras dificultades, de ahí nuestros compromisos laborales, de familia. Encerrados están, ya no hay salida. Perfecto, así lo piensa Satanás. Pudo haberse traducido, estos hombres están locos, no saben a dónde van ahora. Imagínense el mar enfrente, la gran montaña a un lado y el ejército detrás. Están locos, ¿a dónde quieren ir? Esta gente ingenua, ¿sí?
Es fácil presa del poder, sí, pero cuando somos conducidos por el poder de Dios, ¿sí?, hemos sido sacados de la sociedad con mano poderosa. Esa gente necia ante los ojos de los sabios del mundo, ¿qué somos nosotros en esa sociedad? Quizá nos conceptúan como personas necias, ¿sí?, poco instruidas, con un nivel muy bajo, intelectual, secular y educativo. Son los que están creyendo en un Dios que no existe. Conceptos de la sociedad. Muy bien. Sigamos entonces advirtiendo estas condiciones. Están encerrados, ya no hay salida. Muchas condiciones de nuestra vida, en muchas oportunidades, estamos así. No hay que hacer. No tenemos para dónde ir ahí. Pero hay algo importante, hay algo, una lección que tenemos que aprender. Jesucristo resucitó, bueno, Jesucristo empoderado del Espíritu Santo, ¿qué sucedió con él en su vida física? ¿Sí? Fue llevado al desierto, ¿se acuerdan de eso? Jesucristo fue llevado al desierto y en el desierto fue tentado por Satanás. ¿Se acuerdan? Y le dice, todo esto te daré, el control del mundo. Satanás a Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. La única condición. Y ustedes se acuerdan de ese entorno que está ahí. Todo esto te daré. La prueba más difícil, físicamente hablando. Jesucristo venía de un ayuno de 40 días y 40 noches. Y le dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se transformen en pan. ¿Lo podía hacer? Sí lo podía hacer, pero no entró en el sistema. Si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está. Satanás conoce las escrituras, porque escrito está, ahí está en la Biblia. A sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan. Qué memoria, ¿verdad? De este ser. Muy bien, está allí. Entonces estamos viendo que Jesucristo, empoderado del Espíritu Santo, fue tentado por el diablo. Ahora bien, vamos a nuestra vida. Si usted quiere vivir piadosamente, debe sufrir persecución. Va a sufrir esos embates, pero tenemos que resistir. Esto solo después de haber escapado del reino de las tinieblas, de no estar dentro del sistema actual dirigido por Satanás. Seremos perseguidos, seremos conminados por él o por los instrumentos gobernantes, por autoridades de las tinieblas. Pero recuerden que estamos saliendo de la sociedad con mano poderosa, así como salió el pueblo de Israel. Lucas capítulo 6, versículo 26 también nos instruye. Lucas capítulo 6, versículo 26. Vean la amonestación, que es muy, pero muy profunda para entender. Lucas capítulo 6, versículo 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Vean esa amonestación. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esa es una amonestación para poder tener nosotros el cuidado de nuestra relación, ¿sí? Dice, bueno, necesitamos primero obedecer los principios de Dios. Y aunque esos vayan en contra de los hábitos y costumbres de nuestras amistades.
Pero cuando hablan bien de nosotros es porque estamos dentro del mismo sistema de vida que ellos tienen. Pero si dice, qué raros, guardan el sábado, guardan unas fiestas extrañas que son solo para los judíos. Es un grupo difícil. No están hablando bien. Pero ahí se amonesta, tengan cuidado. Que los conceptos de la sociedad experimentaremos la salvación. Vean lo que dice ahí. Volvamos a Éxodo. Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14 respectivamente. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la visión final. Si somos obedientes, si nos mantenemos siendo guiados por la columna de fuego, si nos mantenemos fieles y dedicados a los mandatos de Dios, dice, el Eterno peleará por vosotros. Y las palabras son, no temamos, no temáis, estad firmes, o sea, convencidos de nuestras doctrinas, y que ellas están guiando y moldeando nuestra conducta. Estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará con vosotros. La misma promesa para el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Estaban frente al Mar Rojo y las palabras de aliento son: no teman, sigan adelante. Y ustedes saben lo que aconteció allí. Dios le dice: alza tu vara, ¿sí? Sigue adelante con fe, con convicción. Y Moisés lo hizo y vino uno de los grandes milagros físicos. El Mar Rojo se abrió, ¿sí? Pero vean las condiciones. El Eterno peleará por ti. El ejército estaba cerca, los habían alcanzado. Ya no había opción física para poder evadir. Esta es una victoria de la fe. También ante esos desafíos tiene que salir victoriosa por la fe que tenemos en Dios y en Jesucristo. Que repercutan, que se pongan esas palabras en nuestra mente. No teman, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará con vosotros. Esa es una promesa grande, repito, como una victoria de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es nuestra milicia. Pablo dice que debemos de luchar la buena batalla de la fe. Con esa convicción, ya tenemos que ir adelante en nuestra vida como cristianos ante cualquier desafío. Y son las lecciones que aprendemos en esta fiesta. ¿Qué se nos dice por parte de Pablo? Efesios capítulo 6, versículos 11 al 14. Cuando estemos en dificultades de nuestra vida, cuando sintamos que Satanás está atacándonos por el sistema de vida que estamos llevando, que no le complace, entonces tenemos que recordar esta amonestación. Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 14. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz,
y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa columna que nos guía, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta gran lucha, abrazo partido por la fe. Tenemos que enfrentar nuestra vida espiritual con la armadura de Dios. No es nuestra propia fuerza, no va a ser nuestra propia inteligencia, sino va a ser la mano poderosa de Dios la que va a triunfar. Esa es nuestra armadura, hermanos, como miembros de la iglesia. Esa es la posición que debemos de tener ante la guía y conducción de nuestras vidas delante de Dios y de Jesucristo. Con ellos estamos seguros, ¿sí? Por lo tanto, permanezcamos firmes, confiemos y pronto veremos la salvación de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios peleará por nosotros. El Señor luchará por cada uno de nosotros. Él abrirá el camino a través del abismo, así como abrió el Mar Rojo. Y una vez manifestándose de esa manera, nosotros le daremos honra y gloria, porque le servimos a un Dios todopoderoso. Y es así como el pueblo de Israel en un séptimo día de panes sin levadura pasó el Mar Rojo. En las horas de noche, anoche cuando se ocultó el sol, comenzaron ellos a pasar ese Mar Rojo. ¿Sí? Y al amanecer, ya llegando al alba, Dios hizo el milagro. Cerró las aguas de ese mar y nunca más los israelitas vieron a sus enemigos. ¿Había alegría? Sí. Y producto de esa alegría de la libertad o la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cantaron un himno. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Vean la alegría del pueblo. ¿Cómo no estar alegres si han salido de la esclavitud? Cosa similar nosotros. ¿Cómo no debemos vivir nuestra vida alegre y feliz si estamos saliendo de Egipto espiritual? Éxodo 15, 1, un gran cántico, el cántico de Moisés. Leo el versículo 1 y dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Eterno y dijeron: había alegría, había gozo, sí, había mucho gozo. Cantaré yo al Eterno porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. ¿Están convencidos? ¿Sí? Han visto el gran milagro y dicen: este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Eterno es varón de guerra, el Eterno es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Eterno, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Eterno, ha quebrantado al enemigo. Un cántico de honor, honra, alegría a Dios. ¿Cómo no apropiarnos de él hoy, que estamos finalizando la fiesta de panes ácimos, sabiendo que le estamos sirviendo a un verdadero Dios que nos está sacando
de este Egipto espiritual. Y que muy pronto veremos la salvación cuando Jesucristo venga. Y cada uno de ustedes pueda escuchar esas palabras que anhelamos. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Espero que esta fiesta haya dejado muchas lecciones y que continúe proyectándonos lecciones vívidas para nosotros. Dios quiere una iglesia fiel, ¿sí? Un pueblo escogido, un real sacerdocio, que nos entreguemos a alabar y a adorar su nombre tal como Él lo merece, que le entreguemos nuestra vida con sinceridad y que evidenciemos ese gran milagro que se está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Para finalizar, leamos el Salmo 30, versículo 5. Salmos 30, versículo 5. Salmos, capítulo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Que Dios bendiga a su iglesia y que nos mantenga en esa luz de la columna de fuego, la luz de su palabra que alumbre en todo momento la vida de cada uno de nosotros.